Nuestro cerebro funciona algo similar a una computadora. Tenemos un consciente, un preconsciente y un inconsciente. A veces ese preconsciente no se entiende mucho para qué eso, cómo sirve. También se le llama subconsciente y a veces se confunde también con el inconsciente. Lo que necesitamos saber y comprender, y hoy te voy a explicar de una forma totalmente clara para que nunca se te olvide, es que primero que todo tenemos una parte que sería como el hardware, ese es nuestro cerebro, que es del tamaño más o menos de estos puños, donde tenemos más de 120 mil millones de neuronas, guardamos una cantidad de información casi que ilimitada, es decir, ahí tenemos toda la información de todo lo que nos ha sucedido toda la vida. Lo que no tenemos es el acceso a esos recuerdos. Existen unas personas que se llaman los savants, son personas que recuerdan todo, a veces incluso desde que están en el útero y empiezan a tener recuerdos. Ellos recuerdan todo, absolutamente todo lo que les ha pasado en la vida. Sin embargo, son personas que a veces ni siquiera son capaces de atarse los zapatos. Han existido varios savants en este momento, no hay muchos en el mundo. Son personas que como tal no son normales. Curiosamente no son lo que nosotros esperaríamos, es decir, no son genios por el hecho de recordar todo lo que les ha sucedido en la vida. Son personas que de alguna forma en su cerebro pasó algo y tienen la forma de conectar cada uno de los recuerdos que han tenido. Nosotros, si bien tenemos todos esos recuerdos, no tenemos la forma de conectar o de encontrar esos recuerdos en nuestro cerebro. El por qué es porque evolutivamente nuestro cerebro necesitaba hacer que guardáramos solamente la información importante, o no guardarla, como tal guardada está, pero digamos que tener acceso a eso. Porque si bien el Saban se puede acordar de todo lo que le ha pasado en su vida, también tiene el problema de que todo eso de lo que se ha acordado lo recuerda de la misma forma y tiene exactamente el mismo sentimiento. Te voy a explicar de qué se trata. Todos hemos tenido alguna pérdida de algún familiar que obviamente nos ha dolido. Supongamos que hace 3, 4 años hemos tenido una pérdida grande, un abuelo, un tío abuelo, algún familiar que por alguna razón ya se nos ha ido de este mundo. Cuando recordamos eso después de X cantidad de años, el sentimiento, si bien sigue siendo de tristeza, no es tan fuerte como ese día que sucedió. No es tan fuerte como el día en que estuvimos dándole el adiós a esa persona. Pues resulta que en los Savants eso sí sucede. Es decir, ellos recuerdan todo lo que les ha sucedido en la vida, pero lo recuerdan exactamente con los mismos sentimientos y la misma fuerza con los que se vivió en ese momento. Así es que un Saban es una persona que generalmente mantienen encerrados, no salen de su casa, tienen además otros problemas porque no son personas que a veces sean capaces de valerse por ellos mismos, no son capaces de atarse los zapatos, no son capaces de cepillarse o de vestirse bien. ¿Por qué te estaba dando esta explicación hablando de consciente, inconsciente y preconsciente? Porque como te digo, todos tenemos la capacidad que tiene un Saban de alguna forma. Es decir, tenemos guardada toda la información de todos los recuerdos y todo lo que nos ha sucedido, pero no tenemos el acceso a ellos. Entonces, la forma en que trabaja nuestro cerebro, y para hacerlo te voy a explicar con una metáfora, supongamos que estamos en una biblioteca. Nuestro cerebro es una biblioteca y está lleno de millones de tomos y de libros con todo lo que nos ha sucedido, todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos visto, sentido, escuchado y vivenciado en nuestra vida. Tenemos además un escritorio, que es donde estamos nosotros sentados, y sobre ese escritorio tenemos una X cantidad de libros. O sea, tenemos todo lo que nos ha sucedido en la vida y sobre el escritorio tenemos una X cantidad que es obviamente mucho más pequeña de lo que hay en toda esa biblioteca. Y estamos nosotros como usuarios. Entonces aquí es donde viene la diferencia. Nosotros como usuarios somos los que decidimos y por así decirlo creamos un filtro para esa información. Esa sería nuestra parte consciente. Es usuario que está sentado en ese escritorio y tiene al frente una X cantidad de libros. Esa X cantidad de libros sería lo que se llama nuestro preconsciente. Es decir, sería casi como el equivalente a la memoria RAM en un equipo de computación. Tenemos un usuario, que sería, repito, nuestro consciente. Tenemos sobre un escritorio una X cantidad de libros, que es nuestro preconsciente, es decir, a esos tenemos acceso inmediato y rápido porque los tenemos a la mano. Pero sin embargo, de toda esa biblioteca que tenemos llena de una cantidad de libros, para poder tener acceso a esos libros, como usuario, ese consciente de nosotros tiene que pararse e ir a buscar.
Y de todos esos recuerdos que tenemos, la gran mayoría ni siquiera están marcados. Es decir, no tenemos acceso a ellos. Sabemos que están ahí, pero son todos los mismos libros, no tienen el dorsito marcado y no sabemos ni qué recuerdo, ni qué conocimiento, ni qué tipo de cosa es. Así que tenemos toda esa gran cantidad de información ahí, pero no tenemos el acceso a él. Y eso se demuestra porque a veces a través del hipnotismo se puede lograr llegar a recuerdos que teníamos de la infancia y en fin, una cantidad de cosas. Lo importante que necesitamos saber es que existen estos tres estados, es decir, nuestro inconsciente, que es donde está toda esa información, es esa parte inconsciente de nuestro cerebro que hace que estemos vivos, que maneja una cantidad de cosas de las que no somos conscientes. Él trabaja, por así decirlo de alguna forma, ahí solito y está para que haga todo lo que nosotros esperamos que haga, o por lo menos para mantener esas dos programaciones importantes, que es el reproducirnos y el mantenernos vivos, el sobrevivir. Está entonces toda esa información, está ese consciente, que es el que filtra qué información se va a tener allá o a cuál vamos a tener acceso. Sin embargo, en las noches, el hipocampo junto con la amígdala lo que hace es filtrar esa información y con esos libros que tenemos aquí, es decir, los recuerdos que tenemos más cercanos, los recuerdos de hoy, los recuerdos de ayer, los recuerdos de la semana pasada, los tenemos sobre esta mesa. En las noches, cuando estamos durmiendo, el hipocampo junto con la amígdala lo que hace es hacer un filtro. Y dice, muy bien, vamos a coger de esta información que tenemos ahí, de estos recuerdos que tenemos, de estas vivencias que tenemos, y vamos a mirar cuáles son representativas, cuáles son importantes para reproducirme o para sobrevivir, cuáles nos causaron una gran cantidad de dopamina, es decir, nos hizo sentir bien, o una cantidad grande de cortisol. Y de esa forma él hace ese filtro, no lo decidimos nosotros. De hecho, por eso cuando estudiamos y cuando tratamos de grabarnos algo, debemos repetir mucho para que ese circuito que se crea entre neurona y neurona, para que creemos un nuevo conocimiento, un nuevo recuerdo, se tiene que, por así decirlo, remarcar para que el recuerdo como tal se guarde. Y de esa forma tengamos acceso a dónde tenemos ese recuerdo, ese conocimiento, cuando lo vayamos a buscar a esa biblioteca. Entonces, siendo nosotros el consciente, es decir, ese usuario que está sentado frente a esos otros recuerdos, que es el preconsciente, es decir, los recuerdos de hoy, los recuerdos que tenemos más cercanos, los recuerdos de ayer, de la semana pasada y los recuerdos de toda la vida que están guardados en esa biblioteca. Ese filtro como tal y ese acceso que tenemos es lo que crea la diferencia entre el uno y el otro. Cuando necesitamos tener acceso a ese conocimiento, debemos remarcar ese circuito para que ese usuario que tiene que pararse a buscar entre todos los millones de tomos que están sin marcar en esa biblioteca, encuentre fácil ese al que ya, por así decirlo, se le puso una marca y lo encontramos de forma más fácil. Después de un tiempo, si ese circuito no se está reafirmando, pues esa marca como tal se puede perder y va a ser difícil que encontremos de nuevo ese acceso a ese conocimiento. Y esa es la forma en la que se compara, por así decirlo, nuestro cerebro con un computador. Tenemos un gran disco duro allá con una gran cantidad de información, con la diferencia de que en el computador sí sabemos cómo tener acceso a todos esos archivos. En nuestro cerebro no. Nuestro consciente, que es el usuario que está sentado frente a toda esa cantidad de libros y de conocimientos y de recuerdos, necesita tener una conexión directa y saber exactamente dónde está ese conocimiento para ir a buscarlo en el momento que lo necesite. Por el contrario, si es un conocimiento, si es un recuerdo, si es una vivencia que no es significativamente muy representativa para nuestra vida, sobre todo de esas dos cosas, para nuestra sobrevivencia o para nuestra reproducción, pues lo que hace el hipocampo en las noches cuando estamos durmiendo es decir, esta información definitivamente no es importante, la dejamos por allá, pero no creamos una conexión. Y esa es la razón por la que cuando estamos en momentos en el que sentimos mucha dopamina nos podemos acordar de muchas cosas. Y una forma de explicarlo es que si yo les preguntara a ustedes qué comieron, qué desayunaron en las últimas vacaciones que tuvieron, muy posiblemente se acuerden. Pero si les digo qué comieron o qué desayunaron, salvo que tengan una dieta rigurosa y siempre comen lo mismo, y les pregunto qué comieron o desayunaron hace, no sé, un mes, muy seguramente no se van a acordar. ¿Por qué? Porque eso que comieron o eso que desayunaron no fue muy significativo para ustedes. Sin embargo, cuando estaban en sus vacaciones, estaban en un momento de descanso y en un momento en que tenían dopamina en sus cerebros y eso hace que se recuerde más fácil.
Eso explica muchísimas otras cosas que explicaré en otros videos, pero es el principio con el que funciona. Cuando nuestro cerebro está generando o dopamina o cortisol, cortisol es la hormona que nos causa el estrés, la que nos hace sentir mal, la que sentimos cuando nos da miedo, cuando nos da susto, cuando estamos pensando en X cantidad de problemas, generamos cortisol. Cuando nos sentimos bien, cuando nos abraza, cuando escuchamos música que nos gusta, cuando comemos y eso que comemos nos gusta, generamos dopamina y eso hace que se creen esos recuerdos que después van a quedar allá en esa gran biblioteca donde tenemos todos esos recuerdos y a los que después vamos a tener o no acceso dependiendo de lo significativo que fue eso para nuestra reproducción o para nuestra sobrevivencia. La mujer tiene un tercero que no tiene el hombre, que es la sobrevivencia de las crías, y por eso es cierto el tipo de historias que dicen que la mamá con un solo brazo levantó un automóvil para sacar el hijo de abajo. Eso puede suceder, es válido y nuestro inconsciente está programado para ese tipo de cosas, para esas dos cosas y para esa tercera en el caso de las mujeres. O sea que ese tipo de historias son totalmente creíbles y lo que hace nuestro inconsciente es eso, generar los neurotransmisores que se necesitan para que el cuerpo reaccione y para que se siga teniendo esas tres cosas dentro de la programación. Resumiendo, ya tenemos entonces ahí la explicación de qué es nuestro consciente, que es ese usuario que está al frente de estos recuerdos y que de alguna forma los filtra y a veces incluso es ese mismo consciente el que no permite que encontremos esa otra información que está en toda esa otra biblioteca que sería nuestro inconsciente. Y nuestro preconsciente, que es como una memoria temporal, como la memoria RAM que maneja un computador, serían esos recuerdos, esos libros, para poner el ejemplo, que tenemos encima del escritorio y al que tenemos acceso muchísimo más fácil.